Ok, la importancia de construir una buena autoestima y un buen autoconcepto es tal que nuestro mundo interior depende de ello. O sea, todo esto es basado según yo, ¿no? Es una opinión que tiro y ta. Pero piensa en esto. No importa los resultados exitosos que logre, lo mucho que les digan que los aman, o el apoyo o motivación que puedan tener de la gente que ustedes aman, ¿no? De sus amigos, de su familia, del entorno en donde se encuentran, no importa. Si nuestra autoestima y autoconcepto no están siendo trabajados, no importa lo que esté pasando ahí afuera, en nuestro interior siempre vamos a estar en una lucha constante. Porque claro, hasta ahora no nos habíamos dado cuenta de que buscábamos alimentar nuestra autoestima y autoconcepto con lo externo, ¿sí? Y hacer eso es pan para hoy y hambre para mañana. Pero comencemos definiendo qué es la autoestima y el autoconcepto. Bueno, la autoestima es qué siento yo con respecto a mí. Y el autoconcepto es qué pienso yo con respecto a mí. No sé si le habrá pasado, y acá, si ponen observación en ustedes, van a darse cuenta que, por ejemplo, nosotros podemos pensar que nosotros podemos hacer algo, podemos lograr algo, ¿sí? Podemos proponernos ciertas metas, pero la realidad es que en el autoestima, que es cómo me siento que realmente no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? Que nos vamos a poner una meta, ¿sí? Y que nosotros en la mente vamos a decir, sí, obvio que puedo, pero en el autoestima realmente sentimos que no. ¿Qué va a pasar acá? Comenzamos a, un ejemplo, procrastinar, o bien a autosabotaje y demás. Pero ¿se entiende lo que es el autoestima y el autoconcepto? Pero definamos mucho mejor qué es el autoestima. La autoestima es la valoración de nosotros mismos en base a nuestro autoconcepto. El autoconcepto es tu radiografía y la autoestima es cómo te sentís vos con respecto a esa radiografía, ¿sí? Ciertas acciones que demuestran que tenemos una buena autoestima es, por ejemplo, enfrentar aquello que te provoca miedo, ¿sí? Porque si bien el miedo es como el ego, el miedo nunca se va a ir, siempre va a estar. Lo importante es siempre actuar a pesar de ese miedo, ¿no? Otro es ser responsable con nosotros mismos, ¿sí? Por ejemplo, esto de ser responsables con nosotros mismos es cuidar nuestro cuerpo, o por ejemplo en un vínculo, tomar la responsabilidad de que el otro no tiene por qué satisfacer mis necesidades y mis expectativas y etc. Otra de las cosas que indican que tenemos una buena autoestima es tener una autocrítica constructiva, ¿sí? Ser autocompasivos y, sobre todo, elegirse siempre, ¿sí? Es como, yo primero, yo soy mi prioridad. Bueno, eso es lo que es con respecto a la autoestima. Hay algo que quiero decir con respecto a la autoestima también, y es que la autoestima termina cayendo mucho en lo que es tema valores. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes una cosa, ustedes piensen en aquellos valores, ¿cuáles son su sistema de valores? Identifíquenlo, porque en base a ese sistema de valores, ustedes van a pensar. Y como piensen, van a hablar. Y como piensen y hablen, van a accionar. Y como accionen, van a formar su propio destino. ¿Y qué pasa con eso? Que cuando vos formás tu propio destino, eso vendría a ser una experiencia que vos literalmente la vivís. Y en base a tu percepción de cómo cómo percibas esa experiencia, ahí van a ser una historia.
todo el tiempo nos estamos contando historia. Lo importante es, ¿esta historia te es funcional o no te es funcional? Bueno, ahora, tema autoconcepto. Dijimos que el autoconcepto es qué pienso yo acerca de mí, ¿sí? Y es esta cosa de que, por ejemplo, había dado un ejemplo de que, por ejemplo, tenemos que cumplir una meta o esto, tenemos que presentarnos un final, ¿no es cierto? Mi autoestima dice que lo puedo hacer, ¿sí? Porque recordemos que la autoestima es qué siento yo con respecto a mí. El autoconcepto es justamente qué pienso yo con respecto a mí. Entonces, mi autoestima puede que esté bien y diga, sí, yo puedo hacer esto, pero mi autoconcepto diga que no, que a lo mejor no soy capaz. Entonces, sí lo voy a hacer, sí me voy a presentar ese final, seguramente lo apruebe, pero como el autoconcepto está mal, cuando yo vea una nota alta, ¿sí? O un aprobado, simplemente voy a pensar, porque es el autoconcepto, seguramente el profe me tuvo piedad, seguramente se habrán equivocado, esta nota tan alta no me puedo haber sacado, ¿sí? Ejemplo. Pero ahora voy a definir bien qué es el autoconcepto. Y es la opinión que tiene una persona sobre sí misma, ¿sí? Basándose en el conocimiento que dispone, en lo que haya hecho y de lo que ha sido, ¿sí? Para ello se tiene en cuenta las percepciones, pensamientos, sentimientos y comportamientos que ha tenido hacia uno mismo, hacia su manera de ser y hacia su físico. El autoconcepto nos sirve de guía para decidir en el futuro. El autoconcepto también es el autoconcepto es una radiografía tuya y la autoestima es cómo te sentís con respecto a tu radiografía. Es esto que yo mencioné anteriormente, hace un ratito. Y el autoconcepto es racional. La autoestima no, la autoestima es emocional e irracional, ¿sí? Sin embargo, el autoconcepto también se construye, tanto el autoconcepto como la autoestima se construye ambos en la niñez, ¿sí? El autoconcepto además también sirve para decir lo que pensás de vos mismos, o sea, es esto, ¿no? Es el concepto de tu persona y será la manera en la que vos te tratás. Entonces, percibimos y reaccionamos en base a nuestro autoconcepto. El autoconcepto, ¿de qué se compone? Se compone de un yo ideal, de una autoimagen y de un autoestima, que es lo que mencionamos al principio. Una manera de saber cómo está nuestra autoestima es simplemente poniéndonos atención a qué sentimos en cada acción que nosotros llevamos a cabo. Es decir, nos proponemos una meta, ¿qué sentimos al hacerla? ¿Sí? Porque, por ejemplo, podemos identificar que, no me siento tan inteligente o siento que me cuesta aprender, ¿no? Como esa sensación. Entonces, cuando vos ya identificaste eso, podemos reemplazar esa sensación con la sensación de que, ¿sabes qué? Siento que cada vez puedo lograr estudiar más, memorizar más, integrar y aplicar mucho mejor en mi mente mucha información, ¿no? De la que pensaba. Eso es y comenzar a repetirnos una afirmación positiva de la historia que nos veníamos contando, nos va a ayudar a ir de a poquito transmutar esa sensación, ese sentimiento que justamente es la autoestima. Ahora, por ejemplo, el autoconcepto, que dijimos que ¿qué pienso de mí? ¿No? Un ejemplo podemos poner, pienso que me cuesta aprender o que no puedo, pienso que no soy capaz, pienso que no soy importante, ¿sí? Entonces, cuando vos identifiques ese pensamiento, al observarte, cuando identificas, tomas conciencia en automático. Y cuando tomas conciencia, ahí, en vez de decir, pienso que no soy importante, vas a poner esa afirmación en positivo.
Vas a decir, ¿qué decido pensar de mí a partir de ahora? Bueno, yo soy importante por el simple hecho de existir. Ejemplo.